¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, qué gusto saludarle. Mañana de domingo son las 11 de la mañana. Es la hora de hablar de los retos que enfrenta nuestro país, nuestro México, claro, y los retos que enfrentamos como sociedad, los retos de las autoridades. En fin, quédese con nosotros, el tema va a estar bueno. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema así difícil, un tema así duro. Parece ser invisible, parece que somos ajenos a este tipo de problemáticas, pero ahí está presente, afectando a una gran cantidad de personas en nuestro país y también, claro, en nuestro estado, como lo es la trata de personas, la trata de mujeres. Apenas el 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional en contra de la explotación y tráfico de mujeres. Así es que, bueno, nos dimos a la tarea de buscar expertos, expertas de primer nivel para hablarnos acerca de lo que está sucediendo en nuestro país y, claro, lo que está sucediendo aquí en el estado de Nuevo León. Abiertos a la comunicación, estamos recibiendo sus mensajes a través de nuestra transmisión simultánea en MBS Noticias Monterrey, nuestro canal de YouTube, también, claro, a través de nuestras redes sociales, @carloscampos_S1. Vámonos con el tema. Saludo con muchísimo gusto a nuestras invitadas especiales, Marilú Razo, maestra sobre subjetividad y violencia con especialidad en práctica psicoanalítica y posicionamiento ético ante el dolor en el Colegio Saberes AC, es licenciada en Ciencias Políticas, también es directora ejecutiva de Espacio Mujeres para una Vida Digna, Libre de Violencia AC. Marilú, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Carlos, Bárbara? Gracias. Saludo también con muchísimo gusto a Bárbara González. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford, activista por los derechos de la mujer, exfacilitadora de comunicación en el tema de los derechos humanos para el desarrollo. Bárbara, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Carlos. Buenos días, Marilú, y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por aceptar esta invitación, por arrancar tempranito en este domingo y pues a desmañanarnos, pero vale la pena, el tema lo vale y por ende les agradecemos bastante que hayan aceptado esta entrevista. En enero de 1999, la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia Mujeres, acordaron establecer el 23 de septiembre como Día Internacional en contra de la explotación y el tráfico de mujeres, niñas y niños. Comenzamos por el principio. ¿Cómo está Nuevo León? ¿Cómo está México en cuanto a este delito? Comenzamos con usted, Marilu. Mira, en México, y bueno, vamos a hablar ahora particularmente de Monterrey, pero en México el tráfico y la explotación de mujeres y niñas es una de las problemáticas más complejas a las que nos enfrentamos y que de alguna manera supone entender cuáles son las raíces de esta problemática. Una de las complejidades que tiene esto es que es difícil contar con estadística confiable o fidedigna porque hay muchas de estas de mujeres, niñas que son explotadas que están desaparecidas, es decir, hay un cruce además entre las mujeres desaparecidas, las niñas desaparecidas y las mujeres que están siendo explotadas. No sé, Bárbara, si tú puedas ahondar un poco más al respecto en cuanto a las cifras en Monterrey. Adelante, Bárbara. Bueno, yo coincido con Marilú. Creo que lo que predomina, o sea, lo que predomina alrededor de las cifras es la desconfianza, porque no tenemos cifras confiables ni a nivel local, ni a nivel nacional, ni a nivel internacional. Yo empezaría por decir, o sea, la parte que yo más conozco es la parte internacional, que este día nos recuerda que hay millones de personas en todo el mundo, en especial mujeres, niñas y personas que vienen de comunidades vulnerables, que siguen siendo víctimas de lo que es una de las violaciones más graves que hay para los derechos humanos, que es la explotación sexual y la trata de seres humanos. Recordar que no es solamente un delito común del que estamos hablando, sino que es un ataque sistemático a la dignidad y a la libertad y a la autonomía de las personas, y que adapta múltiples formas. Abarca, sí, la explotación sexual, pero también el trabajo forzado, la esclavitud doméstica,
la explotación laboral en diversas industrias que muchas veces compramos productos y no sabemos que en esos productos hay esclavitud detrás. Y es un tema que, como decía, afecta de manera desproporcionada a mujeres, niñas, pero también incluye a hombres, personas no binarias y miembros de la comunidad LGBTQ. Una de las cifras que se maneja, no estoy yo muy actualizada, pero es la cifra del 80%. 80% de las víctimas de trata que son por motivos de explotación sexual. Y en el caso de México, yo resaltaría también el caso de que muchas de las víctimas provienen de comunidades indígenas o son personas migrantes o de sectores económicamente desfavorecidos. Lo que nos revela es que el racismo, la pobreza y lo que es el patriarcado están profundamente entrelazados con este flagelo que es la trata de personas. Sí, claro, acaban de dar en el clavo. Pareciera que este es un delito de baja recurrencia. Se habla poco sobre el tema. Más bien pareciera que solo sucede en las películas de ciencia ficción o bien que son viejos cuentos, pero el problema ahí está y lo vemos en las calles incluso de nuestra ciudad, en pleno centro de la ciudad de Monterrey, zonas aledañas, afuera de bares, afuera de hoteles, con personas que evidentemente son de otras entidades de la República, sí, que son provenientes de comunidades indígenas y que nunca nos preguntamos cómo es que llegaron ahí, bajo qué condiciones es que están ahí. Entonces, se habla poco sobre el tema, se concientiza poco sobre el tema y al mismo tiempo pareciera que nosotros como sociedad estamos cegados. ¿Ustedes cómo lo ven? Marilu. Sí, es además muy importante mencionar que la trata de personas es un delito que tiene, por decirlo de manera sencilla, tres etapas importantes, ¿no? La primera tiene que ver con la captación, la segunda con el traslado de las víctimas y la última tiene que ver con esos fines o medios que son la explotación, las distintas explotaciones, ¿no? Que es un poco a lo que hablaba Bárbara, ¿no? Ahí infantil, el tráfico de órganos, mendicidad forzada, etcétera. Pero ¿por qué señalo esto? Porque para poder entender el fenómeno de la trata de personas, y me voy a centrar en la trata de personas con fines de explotación sexual por el día, y que tiene que ver con el tráfico y la explotación de mujeres y niñas, el enganche o esa captación es una etapa fundamental. ¿Por qué es una etapa fundamental? Porque se utilizan distintos recursos, estrategias para captar a las víctimas, para captar a las mujeres y a las niñas, ¿no? En su caso, a los hombres, a las personas no binarias. Y no necesariamente es una pistola o un secuestro. Es mucho más sofisticado. Tiene que ver con engaños, con falsas promesas. Les plantean, por ejemplo, unas pues, oportunidades de trabajo que parecen mágicas e increíbles. Se utiliza el amor romántico, que eso es muy importante entenderlo, como caldo de cultivo para que un delito como este tenga cabida, como sucede en nuestro país y en el mundo. Y esto lo que hace es que va a hacer pensar a la víctima que fue responsable, que es responsable, que ella está tomando o tomó decisiones. Por otro lado, se utilizan amenazas, coerciones que van alimentando estas, les decimos, cadenas invisibles, que van haciendo de este fenómeno un fenómeno muy complejo, ¿no? Por ejemplo, les pueden prometer un trabajo extraordinario fuera del país y entonces a lo mejor ellas les van a decir, bueno, pero yo no tengo la visa ni el pasaporte en regla, no. Entonces, estas personas se van a mostrar además encantadoras, van a dar como toda la apariencia de ser confiables, empáticas, etcétera. Y les van a decir, no te preocupes, yo me encargo de eso y ya cuando puedas tú me lo pagas. Por qué hablo de esto? Porque una de las cosas que hacen que una mujer o una persona le sea muy difícil salir de una situación en la que está siendo explotada son deudas. Deudas Ok. impagables, porque nunca se tiene claridad de cuánto es lo que en realidad te prestaron. Y entonces, de pronto te ves envuelta en una situación en la que tienes una deuda con esta persona, una deuda monetaria y no nada más monetaria, una deuda emocional. Y ese es otro de los puntos importantes del enganche, que tiene que ver con las emociones.
Y esto hace que la problemática sea mucho más compleja. Por eso no vemos en las calles o en los lugares en donde se explota sexualmente a las mujeres y a las niñas, mujeres encadenadas. Y en muchas ocasiones, pues los supuestos, y lo digo entre comillas, clientes, les pueden preguntar a las chicas, oye, pero tú estás aquí. Evidentemente hay muchas cosas detrás que hacen que una mujer en ese momento diga, sí, aquí estoy por mi propia voluntad, ¿no? Nos quedamos de pronto con esas respuestas simples y no nos damos cuenta de todo lo que está atrás, ¿no? A lo mejor tienen retenidos a sus hijos e hijas, a lo mejor las tienen amenazadas, en muchas ocasiones llegan a casarse con ellas, ¿no? Pero bueno, un poquito para que pueda también Bárbara comentarnos al respecto. Creo que el fenómeno de la trata de personas es un fenómeno complejo que tiene que ser abordado desde la complejidad, ¿no? Eso quiere decir que hay que analizar muchos factores y dentro de esos factores es fundamental ver las características del sistema patriarcal y capitalista operando para que esto suceda, para que existan clientes, para que exista toda esta cadena. La maestra Ixchel Iglesias es una investigadora que vive en Tlaxcala y se ha dedicado a estudiar estos temas. Dice claramente cómo la trata de personas, de alguna manera, es la cadena de suministro para la explotación. Quiere decir que si no hay algo que vender, no hay trata. Y eso nos lleva a poner el foco en la demanda. Y en la demanda, pues hay que analizar a los clientes. Normalmente se pone la atención en los tratantes, en los explotadores, en las mujeres o las personas víctimas, pero ¿qué pasa con los clientes, no? Si no hay demanda, no hay trata, ¿no? Definitivo, Marilú. Y agregaríamos también a esta red, bajo qué condiciones se tolera o se permite este tipo de prácticas, este tipo de demandas de los servicios, ¿no? Quizás falta una investigación exhaustiva, quizás hay una red de protección, incluso como ha sido evidenciado. Pero vamos contigo, Bárbara. Adelante, por favor, con tu comentario. Yo sí quería agregar que evidentemente, digo, ya lo estamos hablando aquí, la respuesta del Estado, de los estados, porque no solamente estamos hablando de México, ha sido claramente insuficiente. O sea, el antecedente de todo esto, ¿no? Del protocolo de Palermo, de toda la legislación que hay a nivel, los protocolos que hay a nivel internacional y las legislaciones que se han adaptado también para atender este problema. La raíz viene de la ley Palacios, que fue una ley en Argentina de principios del siglo XX, estamos hablando. Entonces, hoy estamos aquí estamos hablando de millones de personas que son víctimas de esta esclavitud. Y sí, coincido con Marilú que es muy importante asumir que este es un problema complejo y que tiene que analizarse cómo debe enfrentarse. Tradicionalmente, sí, la lucha contra la trata ha tenido este enfoque criminalizador que está centrado en los dirigentes, ¿no? De las redes, ¿no? Las cabezas de estas redes internacionales de trata. Y esto, pues sí, es necesario, pero no es suficiente y tenemos, o sea, se tiene que adoptar y desde la sociedad civil tenemos que empujar porque haya un enfoque centrado en las víctimas y en los derechos humanos y en los valores que tenemos como sociedad y qué país queremos ser. Si queremos ser un país en donde a las mujeres y a las niñas se les trata como mercancías o no. Y las personas que han sido víctimas de trata necesitan sí justicia, esa justicia punitiva, ¿no? De la que hablan las leyes, de la que hablan los protocolos internacionales, pero también requieren tener acceso a derechos fundamentales como son la vivienda, la educación, la atención médica, la seguridad social y también un acompañamiento psicosocial. Yo creo que Marilu nos puede platicar más de eso, que las empodere para recuperar su autonomía y que puedan rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad. Perfecto. Si me permiten, vamos a hacer una breve pausa. En unos minutos regresamos hablando de este tema. Les voy a lanzar la siguiente pregunta. Parece que como sociedad hemos normalizado este tipo de actividades porque las vemos todos los días, pero nadie dice nada.
ni nosotros como sociedad, ni la autoridad de los diferentes órdenes de gobierno. Y no solo hablando del tema sexual, de explotación sexual, también de la explotación laboral. Vemos a personas de condiciones o bajo un contexto humilde, de bajos recursos provenientes de otras entidades de la República, que son sometidas a jornadas de trabajo exhaustivas, que ni siquiera se les permite salir de la casa en donde laboran, pero regresando de la pausa, hablamos del tema y bueno, damos respuesta a este cuestionamiento. ¿Hemos normalizado la explotación, la trata en nuestro estado, en nuestra nación? Quédese con nosotros, volvemos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Retos, estamos hablando acerca de la explotación, la trata de personas, particularmente de mujeres, de niñas y de niños. Hemos normalizado como sociedad la trata, hemos normalizado como sociedad la explotación laboral. Marilu. Sí, eso apunta a un tema muy importante que tiene que ver con la precarización del trabajo y con la creencia arraigada de que hay personas que valen, y lo digo entre comillas, más que otras, ¿no? Y que se tiene de alguna manera el derecho, el privilegio de explotar a algunas personas porque tienen necesidad, ¿no? ¿Por qué se queja de las condiciones del trabajo si le estoy dando un trabajo, ¿no? Y vemos campos en donde se cultivan desde rosas, fruta, los diversos cultivos en donde hay condiciones realmente precarias de trabajo, en donde lo que estamos viendo es esclavitud, como decía Bárbara, ¿no? Y no nos preguntamos de dónde vienen estos precios tan bajos, cuáles son las condiciones de trabajo en las que está laborando la gente, ¿no? Uno de los problemas importantes, hablando en términos de trabajo, está en las trabajadoras del hogar. Y eso me lleva a hablar de otro dato, otra condición fundamental para poder entender esta problemática y es la posición geográfica en la que se ubica México. México, por las razones geográficas en las que, el lugar geográfico en el que estamos, somos un lugar de tránsito, de origen y de recepción de trata de personas. Eso quiere decir que tenemos una, como lo sabemos, una población migrante o en contexto de migración muy amplia y que pone en condiciones de precariedad a las personas. Hay muchos grupos de mujeres y hombres migrantes, de niñas y niños no acompañados, que atraviesan nuestro país y se vuelven una presa importante de la trata de personas, ¿no? Tenemos otro de los asuntos importantes con la trata de personas tiene que ver con el sicariato, ¿no? Que ese es Claro. un problema también gravísimo al que nos estamos enfrentando y que lo padecen principalmente, aunque no nada más, los adolescentes, ¿no? Las adolescencias, las adolescentes y los adolescentes. Y decías algo muy importante, la normalización. Hemos normalizado producto de distintos sistemas económicos, políticos, históricos, eh, hemos normalizado la precarización de las personas con tal de obtener ganancias y recursos. Vemos a las personas como mercancía y tratamos de sacar el mayor provecho posible, ¿no? Y también habría que pensar y analizar un poco cómo el racismo, por ejemplo, atraviesa todas estas cosas que hacen posible la trata de personas, ¿no? Pensar que hay seres que valen menos, que por ciertas condiciones de raza, de clase, de educación, pueden aguantar lo que sea. Total, pues les estoy dando algo de trabajo, ¿no? Hace unos años hice un documental que pueden encontrar en Canal 22 y Canal 14 que se llama La Ruta de la Trata y justamente lo que buscamos ahí es mostrar cómo funciona la trata de personas y cuáles son sus distintas finalidades. Aunque tengo que decir que no pudimos abordar el tema del sicariato por el altísimo riesgo que supone para las personas que daban su testimonio, ya sea los especialistas, las especialistas o las personas víctimas, ¿no? Imagínense, estamos hablando de uno de los negocios ilícitos más rentables del mundo, ¿no? Y esto solo sucede si hay un sistema que lo sostiene. Y en ese sistema todos tenemos algo que ver. Las normalizaciones tienen que ver. Muy bien, gracias, Marilu. Vamos ahora con Bárbara González. Adelante, Bárbara.
Sí, completamente de acuerdo con Marilú. Fíjense, hay un documental que acaban de estrenar en Netflix, me parece que la semana pasada, que se llama El Portal, la historia oculta de Zona Divas. No sé si han escuchado de él. En este documental trabajaron varias periodistas mexicanas que tienen un enfoque feminista. Y trata de esto, ¿no? De un catálogo en línea donde se exhibía a mujeres de Sudamérica, de Centroamérica, ¿no? Y los clientes pues podían escoger a una mujer y sí, como una mercancía. Entonces eso refleja también, o sea, qué valores tenemos como sociedad y no podemos separar el tema de la trata, de la explotación sexual con el tema de ver a las mujeres no como seres humanos sujetos de derecho, ¿no? Sino como cosas, como mercancías para el consumo de los hombres que pueden pagar por ellas. Y otro tema también que quería mencionar, esto que comentaba Marilú respecto a la vulnerabilidad de las personas migrantes, y no solamente se trata de personas que están en tránsito por el país y que caen presas sino de la impunidad que existe al respecto y de que por la securitización de la política migratoria en México, por presiones de Estados Unidos, pero también por una elección del gobierno de México, hay que decirlo, los migrantes transitan por el país con miedo, entonces tampoco piden ayuda, digo, incluso si se les pudiera dar protección, no piden ayuda porque tienen miedo. Entonces los hace todavía más vulnerables, ¿no? Y esto es una política pública que ha decidido el gobierno mexicano y que está contribuyendo a la trata. Entonces yo sí reforzaría eso que dice Marilú, que todos tenemos una parte de responsabilidad en esto. Coincido completamente y me llama la atención esta palabra que han utilizado en gran parte de esta entrevista, el temor por parte de las víctimas, tanto migrantes como las mujeres que son víctimas de esta situación y la cuestión psicológica en el sentido de que en muchas ocasiones la mujer que es víctima o la persona que es víctima de este tipo de situaciones pues tiende a sufrir ciertos trastornos que no le dejan ver claro pues que está siendo víctima, incluso no se ha dado cuenta de que está siendo víctima de trata y explotación. Marilu. Eso que estás diciendo tú es muy importante. Existe lo que conocemos en violencia contra las mujeres como, bueno, y no nada más, ¿no? Pero el síndrome de indefensión aprendida o adquirida, que tiene que ver con, son los efectos de todas estas violencias sistemáticas, repetidas en el tiempo, que van modificando tu percepción del mundo, de ti misma, y que te hacen pensar que no hay posibilidad de salir, ¿no? Eso es fundamental entenderlo, por una parte. Por otra, en las víctimas de trata sí hay también amenazas reales, ¿no? Claro. Están todas estas amenazas psicológicas que son muy profundas, pero están también esas otras amenazas, porque en el momento en el que ellas quieren rebelarse de alguna manera, entonces vienen otro tipo de castigos que van minando poco a poco la autoestima de las personas y la posibilidad que tiene de agencia y de moverse en el mundo, ¿no? Esto es muy importante entenderlo porque, insisto, es raro que veamos a una víctima de trata con una pistola o una cadena. Las cadenas son internas y esas cadenas internas son muy difíciles de deshacer porque Claro. están llenas de creencias muy arraigadas en la sociedad en su conjunto. Muy bien, Bárbara, ¿cómo lo ves? Sí, definitivamente. Algo que quería mencionar es que no podemos desvincular el tema de la trata con el tema del tráfico de drogas y el crimen organizado y la situación que hay en nuestro país. La trata es un negocio fabuloso para el crimen organizado. Incluso a veces les llega a generar más dinero que el propio tráfico de drogas. Entonces, es un negocio muy lucrativo y es un negocio pues que estos grupos están dispuestos a proteger a toda costa. Entonces, esta idea de que sí, bueno, sí existe esa parte de tener miedo, de denunciar, pero es un miedo real. O sea, es un miedo real por amenazas reales que vienen de estos grupos criminales. Entonces, cuando el Estado de alguna manera no atiende el problema pues de las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de drogas, también está ignorando este problema de trata que está vinculado a estos grupos criminales.
Coincido completamente. Mientras esta política sea de abrazos y no balazos, pues difícilmente va a poderse combatir de raíz. Y no se trata de hacer una guerra sin cuartel, sino más bien se trata de hacer valer el derecho y el respeto a las leyes. Ahora bien, ¿por qué ha sido tan difícil desarticular este tipo de grupos, este tipo de bandas? ¿Cómo es que han modificado su forma de atraer a las víctimas? Les pregunto esto porque recordamos el caso quizás referente en México, el caso de este grupo de mujeres conocidas como las Poquianchis, que operaban en Guanajuato, que operaban en Jalisco, que por medio de engaños y falsas promesas se llevaban a jovencitas menores de edad, conseguían el permiso de los padres de familia para que se las llevaran a la ciudad con la promesa de que iban a trabajar pues en casas de personas poderosas, de personas ricas, y terminaban siendo prostituidas, terminaban siendo torturadas y en el peor de los casos terminaban sin vida. Marilú. Y hay dos cosas importantes para abordar lo que estás diciendo, que me parece fundamental. Una tiene que ver con lo que decía Bárbara hace rato, ¿no? Estamos hablando de negocios multi, ¿cómo se llama? Millonarios, ¿no? Exacto. Uh-huh. No nada más de grupos en nuestro país, sino transnacionales. Cuando hablamos de estos delitos, estamos hablando de grandes corporaciones, por decirlo de alguna manera, ilícitas que se ven beneficiadas de esto. Por otro lado, está lo que el doctor Oscar Montiel, también un investigador en Tlaxcala, ha denominado como el sistema proxeneta. Esto hablando solamente de la trata con fines de explotación sexual y pornografía, ¿no? Pero ¿qué es este sistema? Y por eso es importante verlo como un sistema. Es toda la derrama económica a partir de la trata de personas y de la explotación. En el caso de la explotación sexual, pues los taxis, las personas que se dedican a venderles ropa, las mujeres que trabajan ahí, los dueños de los hoteles, los que venden los preservativos, en fin, una serie de industrias o de personas que se ven beneficiadas de este negocio, ¿no? Entonces estamos hablando de un negocio de muchísimo dinero. Por otro, sí, ha ido mutando, se ha ido sofisticando, ¿no? O sea, sofisticando en términos de lo que en la actualidad están buscando las jóvenes y los jóvenes, ¿no? Esos huecos que hay y pues este consumismo rapaz en donde parece que el valor de una persona está en qué tienes, en cuál es tu capacidad de agresión a otras personas, tu cuerpo físicamente, ¿no? Cada vez más tenemos estos estereotipos de belleza en donde se está privilegiando cierta manera de ser. Y, ¿Y qué van a hacer los tratantes? Como lo decías, van a jugar no solamente con las carencias de las personas, sino también con los sueños. ¿Cuáles son esos sueños y esas carencias que tienen las jóvenes y los jóvenes, ¿no? Y las familias. Y entonces, justo ahí es donde se van a insertar y van a presentarles un mundo de fantasía que en realidad no existe, pero está ahí la promesa de cumplir ese sueño de consumo que nos está vendiendo en general, pues los medios, la música, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que son esos dos factores importantes, ¿no? Y ahora las redes sociales y las plataformas, pues también juegan un papel muy importante en todo esto. Muy bien, Marilú. Tengo que hacer una pausa, Bárbara. Me gustaría, por supuesto, importantísimo tu punto de vista respecto a lo que estábamos planteando, pero también importante su punto de vista, usted que nos está escuchando, que nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube. Déjenos sus comentarios, por supuesto, valiosísimos sus puntos de vista, @carloscampos_S1. Vamos a la pausa y regresamos contigo, Bárbara, para que nos platiques, nos des a conocer tu postura respecto a este tema. Volvemos. Muchísimas gracias. ¿Cómo le va en esta mañana de domingo? Espero que muy bien. Gracias por seguir en compañía de Retos con este programa especial hablando acerca del Día Internacional en contra de la explotación y el tráfico de mujeres. Antes del corte preguntaba, ¿cómo es que se han vuelto tan escurridizas estas bandas? ¿Por qué las autoridades no los detectan? ¿Por qué no se implementan acciones contundentes que ayuden a evitar este tipo de situaciones? Tomando como referencia casos antiguos de hace décadas y el modus operandi, pues vemos que sigue siendo prácticamente el mismo. Bárbara González, adelante. Pues yo creo, Carlos, Marilú, que es evidente que de parte del Estado lo que
hemos visto y seguimos viendo es que hay ausencia, hay incapacidad y ha habido y hay falta de voluntad para atender esta problemática de la trata. Yo quería hablar un poco de qué ha sucedido en estos últimos 24 años con el Protocolo de Palermo. El Protocolo de Palermo es este instrumento internacional que se adopta en el año 2000, México lo ratifica en el 2003 y es parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El nombre oficial de este protocolo es Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Digamos, este es el marco legal para atender el problema de la trata y de la explotación sexual, que es de lo que estamos hablando. ¿Y qué era lo que se esperaba con este protocolo? Bueno, se esperaba primero que iba a haber una definición clara de lo que era la trata de personas, una definición precisa de qué constituye trata de personas y que incluía reclutamiento, transporte, traslado, acogida y recepción de personas mediante la fuerza, el engaño o la coerción con fines de explotación. Y decíamos, no solamente es explotación sexual, aunque en la mayoría de los casos sí es, sino que también incluye trabajo forzoso o esclavitud. También lo que contemplaba el protocolo era que iba a haber medidas de prevención y cooperación internacional. ¿Y qué iba a implicar la cooperación internacional? Que iba a haber intercambio de información y protección de las fronteras para combatir estas redes transnacionales de trata. Luego iba a haber medidas de protección para las víctimas que los estados parte, como México, iban a proporcionar protección adecuada a las víctimas, incluyendo medidas para su identificación, para asistirlas legalmente, para asistirlas psicológicamente y para darles opciones de reintegración y de repatriación voluntaria para las personas migrantes en condiciones seguras. Y por último, se iba a enjuiciar a los tratantes, ¿no? A las cabezas de estas redes y iba a haber normas para sancionar el delito, promoviendo legislaciones penales específicas, ¿no? En todos los países firmantes. Entonces, ¿qué podemos decir a estos 24 años, en el caso de México, 21 años, ¿no? De que tenemos este marco legal para atender el problema? Pues yo destacaría cuatro cosas. Uno, que seguimos teniendo impunidad y corrupción. O sea, se mejoró el marco legal. México adoptó una serie de leyes como estaba contemplado en un inicio, pero en muchos casos lo que vemos es que la corrupción dentro de las fiscalías, las fuerzas de seguridad, o sea, el mismo sistema judicial, es lo que permite que los tratantes no sean enjuiciados y que las víctimas pues sigan sin recibir justicia. Luego, en el caso de la protección para las víctimas, pues evidentemente ha sido insuficiente. A pesar de estas disposiciones que hay en el protocolo, pues muchas víctimas no reciben una protección adecuada, no tienen apoyo para su rehabilitación y reintegración, no se destinan recursos para estas medidas y no hay coordinación entre las instituciones que son las que deberían de garantizar estos servicios, ¿no? Y estos son como grandes obstáculos. Otra cosa que mencionamos al principio, no hay datos confiables. Esto es un desafío continuo para atender el problema de la trata de personas. Se ha avanzado en la recolección de información, pero como decía Marilu al principio, en muchos casos no se denuncian por miedo o no se registran adecuadamente y eso dificulta que se creen políticas basadas en evidencia sólida. Y luego, por último, un tema que también hemos estado mencionando a lo largo de esta plática es que hay un trato desigual para las personas migrantes, que son personas que están en una extrema vulnerabilidad en nuestro país. Y mucho tiene que ver lo que yo decía antes, este enfoque con este gobierno que se ha acentuado y que Claudia Sheinbaum, básicamente lo que dice es que vamos a seguir con el mismo enfoque, que es el enfoque de una política migratoria securitizada, ¿no? O sea, en lugar de que haya un enfoque de derechos humanos, lo que ha sucedido es que se ha aumentado la vulnerabilidad de las personas migrantes a la trata. Y que las políticas restrictivas en materia de migración lo que han generado es que haya mayores riesgos para las personas migrantes en tránsito y principalmente pues para las mujeres y niñas que caen en estas redes de trata. Entonces, sí enfatizar que sí está esta cuestión de los valores que tenemos como sociedad, de la cosificación de las personas, pero también, o sea, esta ausencia, incapacidad y falta de voluntad del Estado.
O sea, no podemos explicarnos que siga existiendo este problema sin ese detalle. Atinados los puntos y me parece importante partiendo de los mismos, ¿cuál entonces es el reto para nosotros como sociedad bajo ese contexto de impunidad, bajo ese contexto de protección quizás incluso hacia estos grupos criminales? ¿Cuál es el reto para nosotros como sociedad? ¿Cuál es el reto para grupos ciudadanos organizados, para el activismo? Y también, claro, ¿cuál es el reto para las autoridades para combatir este tipo de situaciones que se siguen presentando en el país, que parece una baja incidencia, pero que resulta que hay una cifra negra importantísima? Marilu. Los retos son enormes y no podríamos hablar en general, ¿no? Porque como bien lo apuntabas tú, cada uno de los actores tiene su responsabilidad y sus lógicas de actuación. Pero sí podemos hablar de las reflexiones que tenemos que hacer como sociedad, ¿no? Y dentro de estas reflexiones está dejar de naturalizar y normalizar la violencia y utilizar a las personas para los propios beneficios. Y ahí hay como muchos señalamientos que habría que considerar, ¿no? Porque seguimos pensando que los varones, aunque no solamente, pero tienen un deseo sexual irrefrenable que tiene que ser satisfecho por un grupo de mujeres bajo ciertas características, ¿no? Y que mientras yo pague, puedo hacer uso de la persona como me plazca, ¿no? Y eso me lleva a algo que no quería dejar de mencionar porque nos muestra un poquito de esto que estamos hablando, ¿no? No sé si han escuchado de este caso en Francia de Pelicot, un hombre de 71 años que estuvo explotando sexualmente a su mujer. Bueno, parece que no había dinero de por medio, no necesariamente sería explotación. Pero lo que quiero resaltar de este caso es que muchos de los hombres que acudían a violar a esta mujer que estaba inconsciente, que estaba drogada, decían que no veían mayor problema si su propio esposo era quien estaba ofreciendo a su mujer, ¿no? Y esto nos lleva a creencias profundas que todavía están operando en nuestras sociedades. Creencias patriarcales en donde un hombre que es el esposo de una mujer puede ofrecerla sin su consentimiento, sin darse cuenta de lo que está pasando, y los otros van a consentir y van a ir, ¿no? Y van a justificar la acción porque este otro hombre, que es su esposo, como si fuera de su propiedad, lo está ofreciendo. Es decir, hay muchísimas reflexiones que hay que hacer en torno a todos estos temas, ¿no? Bárbara, ¿cómo lo ves? Bárbara González. Sí, o sea, coincido con Marilú. Creo que tenemos que preguntarnos qué tipo de país queremos construir aquí, ¿no? ¿Un país donde el cuerpo de las personas sigue siendo una mercancía o un país donde todas las personas puedan vivir con dignidad, con libertad, con derechos, ¿no? Es que es una pregunta muy profunda que tenemos que hacernos. Y sí, estoy de acuerdo que desde la sociedad civil tenemos un rol muy importante en la lucha contra la trata de personas. No podemos ser indiferentes, necesitamos exigir a los partidos, a los gobiernos, políticas públicas más humanas, educar a nuestro entorno sobre el problema y saber que esta es una lucha por la dignidad humana, ¿no? Por los derechos de mujeres, de niñas, de personas migrantes, de todas las personas que están siendo hoy explotadas. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil aquí en México que impulsan programas de acompañamiento para sobrevivientes, campañas de concientización, talleres sobre el consentimiento, sobre la explotación, sobre la desigualdad de género, sobre la violencia de género, pero estas organizaciones no pueden y no deben tampoco hacerlo solas. O sea, hay una responsabilidad de nosotros como sociedad de apoyar a las organizaciones, pero también de exigirle al Estado. Bárbara, y acabas de tocar un punto clave, el tema de la educación, el tema de la concientización, me parece fundamental en un país en donde incluso hay regiones
hacia el centro, suponemos que existen otras entidades, otros poblados, en donde es un modo de vida incluso. Hablaba Marilú más temprano, al arranque de este espacio, del caso de Tlaxcala, ciertas comunidades en donde es un modo de vida. A eso se dedican, a engañar a jovencitas y a explotarlas de manera sexual. Marilú. Sí, y existen estas estrategias de enganche para la explotación, e insisto, porque hay quien lo consuma. Y dentro de estos enormes retos tenemos que atacar el consumo. El consumo en condiciones, la producción de productos, no nada más hablando de la explotación sexual, en condiciones de precariedad, de explotación, de esclavitud. ¿De qué forma, Marilu, se podría atacar el consumo? Pues bueno, requiere, como lo dijo Bárbara, de acciones articuladas, ¿no? No lo puede hacer solamente la sociedad civil organizada, aunque también tiene un papel importante, pero generando conciencia. O sea, todos los trabajos tienen que ser trabajos dignos y con respeto a los derechos humanos. Ya lo decía muy bien Bárbara, ¿no? En nuestras empresas, en nuestras casas, con las trabajadoras del hogar, con las jornaleras y los jornaleros agrícolas. Y bueno, hoy vemos cómo la ciudadanía y la sociedad tenemos un enorme poder en términos mediáticos, ¿no? Con el acceso a las redes sociales podemos enterarnos de qué empresas tienen condiciones dignas para sus empleadas y empleados, ¿no? Y podemos no consumir, ¿no? O señalar ciertas cosas, pero eso no sirve nada más como una medida aislada, ¿no? Lo que decían ya ustedes dos hace rato. Esto tiene que ser un trabajo articulado de todos los actores, pero todos tenemos una pieza importante, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en las escuelas? Hay muchas escuelas en donde una de las actividades que hacen para recaudar fondos para las graduaciones es que pasan las mujeres y hacen como una especie de subasta, ¿no? De las mujeres. ¿Qué está pasando ahí? ¿No? O concursos de quién es la más guapa y quién va a ser el esclavo de la generación y lo voy a llevar al centro comercial a que haga algo ridículo. Todas estas cosas que cualquiera va a decir, pero no exageres, no es para tanto. No, es que todas esas pequeñas cosas van construyendo un tipo de cultura y un tipo de sociedad que permite cosas como la explotación en todas sus facetas. Muy bien, se nos está terminando el tiempo. Antes de ello, me gustaría dar lectura a las siguientes cifras que dio a conocer la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que publicó el diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México. Mencionaba que el 85% de las personas que son víctimas son mujeres, niñas y adolescentes. 27% son niñas, niños y adolescentes. El 70% son atraídas con fines de explotación sexual, pero insistimos, existe una cifra negra importante que no permite dar una visión clara sobre el problema en nuestro país y en nuestro estado. Vamos con un mensaje final. Mensaje final, ¿cuál es su cierre? ¿Con qué se quedan de este tema? Bárbara González, adelante. Sí, me quedo también con lo último que comentó Marilú. El machismo. El machismo está profundamente relacionado con la trata, con la explotación sexual, ¿no? Y tenemos que asumir que no podemos, México no puede ser un país libre de trata y de explotación sexual si seguimos siendo un país machista. Entonces, hablábamos de cómo es posible solucionar esto. Sí, hablamos de políticas públicas, de lo que puede hacer la sociedad civil, las organizaciones, pero también recordar esto, ¿no? O sea, ese vínculo entre el machismo, los valores que tenemos como sociedad y que siga persistiendo la trata y la explotación sexual. Gracias, Bárbara González, muy amable. Marilú Razo, adelante. Y yo me sumo a las palabras de Bárbara, creo que lo dijo muy bien. Agregaría solamente que es indispensable que cada actor tome su responsabilidad para hacer trabajos articulados. Y esto a lo que me lleva es a volver a reivindicar la comunidad, a reivindicar todos esos valores que nos permiten relacionarnos entre las personas para
fortalecer, ¿no? Una de las cosas que suceden con la trata de personas es que las comunidades y esos valores de las comunidades se han pulverizado. Ya no conocemos quién es nuestra vecina, nuestro vecino, desconfiamos de todo mundo. Hemos dejado de fomentar todas esas actividades que tienen que ver con generar vínculos importantes, porque estamos tan metidos en esta vorágine capitalista en donde poco tiempo tenemos para realmente establecer vínculos que nos permitan hacer frente a todas estas violencias, ¿no? Pues yo les agradezco bastante su participación, que hayan estado con nosotros, que hayan madrugado en domingo y sobre todo que hayan compartido con todos nosotros todas sus experiencias, todos sus conocimientos acerca de este tema, con el fin claro de hacer que la sociedad reflexione sobre este problema que está afectando. Es una realidad que parece invisible, pero ahí está, solamente es cuestión de ponerle atención a lo que ocurre en nuestra ciudad y en nuestros estados. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Bárbara González, Marilú Razo. Gracias a usted por su compañía. Lo esperamos el día de mañana en punto de las 2 de la tarde con toda la información en MBS Noticias. Mi nombre es Carlos Campos. Buenas tardes.